Hola, bienvenidos a nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por KM Consulting, consultorías, asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. Y con ustedes, nuestro coach, Obed Martínez. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un episodio nuevo, Desarrollo Potencial, tu podcast de preferencia. Y aprovechando lo que es la dinámica, vamos a cambiarla un poco en esta ocasión y hacerle un saludo especial a mi amigo Luis de Argentina, el cual nos está siguiendo. También Alejandro en Mississippi, el cual es un fiel oyente de nuestras redes sociales y en especial de los podcasts. El día de hoy, a raíz de los comentarios de la gente, pues vamos a hablar de un tema muy importante con el episodio número 6, el cual es dimensión que tienen los negocios de startup. ¿Qué es un startup? Un startup es una empresa nueva de creación, de comercialización y de producción de servicios a través del uso intensivo de tecnología, de la información y comunicaciones, con un modelo de negocio al cual se permite un crecimiento rápido y muy sostenible. Pero, ¿de dónde nace el término startup? Estamos viviendo en este momento, chicos, un tema muy particular que es el COVID-19, un tema que afecta a niveles enorme lo que es la economía de muchos países, incluyendo la nuestra aquí en Honduras, como en Estados Unidos, Argentina, Colombia, América Latina, en fin, el mundo completo. Y es aquí donde nos hemos dado cuenta que las herramientas tecnológicas son las más importantes. Bueno, hablando de ese tema, tenemos hoy el startup, que básicamente es un emprendimiento de negocio debido a lo que es el desarrollo, la comercialización y servicios de las plataformas tecnológicas que están a la mano del día a día. Ahora, este fuerte componente tecnológico les permite poder escalar en un negocio formal, ágil y rápido, y con una necesidad de capital inferior a la de cualquier empresa tradicional que necesita papelería, que necesita un edificio, que necesita empleados. Un startup realmente es una idea generadora de nuevos paradigmas para poder desarrollárselas y crecer como tales o venderlas a empresas multinacionales. Pero voy a tocar 10 puntos y en cada uno de esos puntos voy a hablar un poco más para explicar un poquito sobre el concepto de un startup. El primero, un startup es un negocio con una escala de curva de crecimiento limitado. ¿Qué significa? Un startup no tiene que ser un startup por más de 2 años. Un startup es el desarrollo de una idea novedosa que va a crear una intensificación en el mercado y va a ser una revolución en el mercado donde tú estés. Pero este mercado, como cualquier curva de crecimiento en una empresa normal, va a ser una curva limitada a 2 años. Eso es algo negativo con relación a los startups. El segundo punto, que es un negocio de poco riesgo y mucha recompensa. Ese es uno de los negocios y uno de los temas más importantes para esos emprendedores que están entusiasmados con el hecho de un startup, porque realmente un startup genera un negocio de muy poco riesgo y de mucha recompensa. Punto número 3, las herramientas más usables para las estrategias de un buen startup son el desarrollo de una página web, la innovación, la tecnología y los diseños de apps. Punto número 4. Los startups se caracterizan por ser diseños innovadores de alta demanda y de servicio al cliente. Punto número 5. Generan costos mínimos y ganancias exponenciales. Punto número 6. Genera un canal de comunicación directa entre el vendedor y el cliente final. El punto número 7. El 80% de la inversión de un startup debe ser orientada a la promoción, publicidad y venta del producto creado por el startup en las plataformas de redes sociales. Punto número 8. Cambiar la forma de comercio. Apostándole a tecnología es cambiar el chip, el mindset de la gente para poder entender qué es un startup. Número 9. Identificar el problema a resolver en tu comunidad, en tu departamento o estado, en tu país, en tu continente y, ¿por qué no?, en el mundo entero. Y el punto número 10. Muchas empresas gigantescas que hoy cotizan en millones de dólares nacieron como un startup. Un ejemplo de ello, Uber, Google, Netflix, Amazon, etc. Pero aquí viene lo interesante de un startup y de la gente que me decía, bueno, ¿qué es un startup? ¿Cómo lo comercializo? ¿Y cómo hago para poder generar negocio de un startup? Estimados, para poder crear un startup, primero tiene que nacer la idea original. ¿Y de qué nace la idea? De poder identificar muy fácilmente o muy difícilmente la necesidad básica del usuario. De ahí nace el crear un startup. Si los startups fueran, o como lo mencionamos, o como le buscamos en redes sociales, o como lo dicen las plataformas,
un startup es una empresa que genera poco riesgo y mucha recompensa? ¿Ustedes creen que ese no sería el negocio ideal para todos los emprendedores hoy en día? Y la respuesta es sí, pero a la vez no, porque crear un negocio, crear una herramienta que pueda solventar el problema de alguien, no necesariamente te va a resolver el problema a ti. ¿A qué me refiero con ello? Para poder tener un buen startup de trabajo a nivel de una plataforma tecnológica, el primer paso es que tienes que poder identificar el problema que vas a resolver. Y si ese problema es un problema real de la comunidad, recuerda que mi problema no es tu problema. El problema de tu vecino no es el problema general de la comunidad. Y es aquí donde fallan muchos emprendedores, porque crean startups o de herramientas de diseño gráfico o apps o aplicaciones exclusivamente para lo que a ellos les gusta. Si les gusta la mecánica, crean algo para la mecánica. Si les gusta las medicinas, si les gusta lo que es las plataformas tecnológicas. Pero la pregunta del millón es, ¿y cuántas herramientas, cuántas apps, cuántas software existen para poder analizar virus, etcétera, etcétera? Muchísimas. El éxito de un startup lo va a determinar realmente la necesidad que estemos llenando de la comunidad y qué tanto está aportando para poder solventar determinado problema. Vamos a retroceder en el tiempo a cosas que ya muy probablemente son trilladas y las has escuchado en diferentes capacitaciones, que es de dónde nace Uber, Google y Netflix. Por ejemplo, Uber, la empresa de transporte de taxis que tiene más taxis a nivel mundial y que no es dueña de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque creó una aplicación diseñada para poder crear una asociación de motoristas a nivel mundial. ¿Qué es Google? Una plataforma de información donde tú puedes buscar hoy y te cuento que los diccionarios pasaron a mejor vida. ¿Qué es Netflix? Netflix, si se recuerdan, los de la vieja escuela, fue el que desbancó a muchas empresas que alquilaban videos, entre ellas pues la gran cadena norteamericana Blockbuster. Pero fue a raíz de una idea desarrollada específicamente para un mercado en el cual en ese momento no era lo más importante. Y este es un tema muy interesante a reconocer en esos emprendedores que están realizando un startup. Un startup no es algo que va a revolucionar de la noche a la mañana. ¿Cuál es el gran problema de muchos emprendedores, muchas empresas y muchas MIPYMES? Desarrollan estas empresas y quieren que estas empresas en 3-4 meses estén desarrollando dinero para poder subsistir. Amigos, nada nace de la noche a la mañana. Para poder emprender hay que correr diferentes riesgos. Por eso los startups son herramientas que al inicio pueden ser increíblemente ridículas. Y voy a poner el ejemplo de Netflix. Si estuviéramos hablando de Netflix, que hoy podría apostar yo que de cada 10 personas, por lo menos 5 tienen Netflix a nivel mundial, yo soy una de ellas, eso no lo hubiéramos considerado muchos años atrás. ¿Qué? Pongámosle 8 años atrás, 10 años atrás, cuando esta idea de Netflix revolucionó. ¿Hubiéramos pensado que era una excelente idea? La respuesta es no, definitivamente no era una buena idea, porque para ese entonces tampoco era un negocio redondo la venta de televisores inteligentes y lo que es la tecnología que hoy realmente se ha vuelto indispensable, el internet dentro de las casas, especialmente hoy que tenemos este virus, que esta pandemia que está desarrollándose por todo el mundo, donde el teletrabajo, el internet dentro de las casas nos ayuda a lo que es el trabajo en casa, valga la redundancia, y también el entretenimiento. Y hoy es una empresa de miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque los visionarios, las personas, los emprendedores que realizaron este startup en este momento desarrollaron algo que vieron el futuro. Por eso, cuando tú desarrolles un negocio de startup, lo primero que tienes que entender es que vas a crear una herramienta que va a ayudar a determinada cantidad de población, aunque esta población en este momento no lo esté considerando. Eso significa jugar con balón adelantado. ¿Cuáles son las herramientas que en este momento se están empezando a utilizar en América Latina y en muchos países, pero que de momento no son tan viables como tener un microondas, como tener un televisor inteligente en casa, como tener un aire acondicionado? Identifica eso. ¿Cuáles son esos modelos de negocios? Entonces es aquí donde la persona, el emprendedor que tiene que desarrollar un startup, tiene que identificar plenamente, estudiar, que ese es el paso más importante para poder crear un startup. Un startup tiene que ser una idea innovadora.
una idea que desarrolle un potencial increíble y que llene la satisfacción o diferentes segmentos de mercado. Número 2, tienes que estar totalmente identificado el mercado meta a atacar para poder desarrollar un startup dirigido a ese núcleo y a ese segmento de mercado en crecimiento, en el cual se pueda exponenciar a futuro y cuáles de ellos van a ser tus herramientas colaterales para ese startup. Voy a poner ejemplos de pequeños cambios que se han desarrollado y que hoy por hoy pues se podrían decir que fueron startups que se desarrollaron grandemente. Por ejemplo, Amazon. Amazon comenzó como una empresa de paquetería, como muchas que existen a nivel mundial. ¿Cuál es la diferencia de Amazon? Desarrolló un sistema logístico de entregas en poco tiempo, invirtió en lo que es el desarrollo de vendedores y Amazon es la empresa que más mueve productos y les cuento, no es dueña de ningún inventario del producto que vende. No sé si ya lograste entender. El concepto ideal de lo que es un startup es buscar, es crear una plataforma, es crear un núcleo, es crear una estrategia comercial de negocio que pueda ser sustentable, crecimiento sin riesgo y con un gran avance de capital. Tendrás tú que hacer la tarea importante de qué puedes hacer y puedes comenzar en tu comunidad, comenzar en tu edificio, puedes comenzar en tu departamento, en tu estado, en tu país y lo vas a ir materializando y potencializando de manera radical en diferentes áreas. Pero es importante que entiendas, lo más importante para crear un startup es conocer las necesidades del mercado meta que prefieres o que tienes que seguir. Caso contrario, no funcionará. Porque si te vas en base a tu necesidad no es la necesidad del mercado como tal. Otro consejo que le doy a los emprendedores de startups es una empresa pequeña, un MIPYMES o un startup que viene comenzando, no puede comenzar con más de 3 socios comerciales. ¿Por qué? Porque son empresas que muy probablemente en sus primeras etapas generarán pocos ingresos o nada. Tienes que entender que la mayoría de startups son ideas que posteriormente puedes vendérselas a compañías más grandes para poder desarrollar. Vamos a poner un ejemplo más claro porque sé que hablamos mucho de la palabra startup, pero ¿qué diablos es startup? Startup es básicamente la idea original de poder crear y desarrollar algo que pueda solucionar la vida de un usuario. Por ejemplo, si hablamos de supermercados, hablemos de un supermercado X. No voy a dar nombres comerciales, pero hablemos de un supermercado X que por precios, por productos, por cantidad de inventarios diversos, por canales de logística grandes que tiene, pasa completamente lleno. Entonces, está que ir a este supermercado, hacer filas para que te atiendan, pero bueno, al final del día puedes estar hasta 30 minutos, 40 minutos haciendo fila. ¿Por qué no crear una membresía premium que pueda contar con un Fast Prime para poder entrar de manera inmediata? Y si bien es cierto, esta membresía te puede costar un poco más, te va a dar acceso a 5 cajas rápidas que te liberarán de una cantidad grande de espera en las cajas normales. ¿Me explico? Y con eso yo preguntaría, ¿yo estaría dispuesto a pagar un poco más en mi membresía para poder hacer menos fila? Definitivamente que sí. Entonces, no sé si vas entendiendo que el concepto del startup es desarrollar una idea para poder comercializarla y poder hacer de que el público objetivo pueda tener algo adicional que va a pagar, pero que va a tener una facilidad. Señores, eso es un startup. Crear un contenido especial para poder desarrollar y potencializar la necesidad de alguien que lo necesita y que no tiene ningún problema en pagar de más por una aplicación. Puede ser una aplicación en app, puede ser un programa especializado, puede ser una aplicación para una empresa de seguros médicos, para una escuela. Hoy, por ejemplo, ¿por qué no crear un startup donde puedan tener un contenido en línea para poder manejar clases y poder desarrollar por medio de app, notas virtuales, poder mantener comunicado a los padres de familia con las escuelas a través de un app interactivo, a través de una plataforma en línea donde se puedan ver las evaluaciones de sus hijos, tanto en la high school, en el secundaria, en la universidad, etcétera? Entonces, a lo mejor ya se está desarrollando en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con los países de América Latina? ¿Qué pasa con América del Sur y Centroamérica? ¿Ya existen esas plataformas? Ya hay muchas escuelas que han dejado por fuera los libros y están utilizando iPad
para poder bajar libros en línea y poder desarrollar. Así el niño no tiene que cargar con una mochila de tanto peso. Eso es un startup. Y así definitivamente muchas ideas que puedes comercializarlas. Pero lleguemos a otro punto. Ya tenemos la idea, ya tenemos el concepto, ya tenemos el startup, ya tenemos capital de trabajo, el desarrollo del producto ya está desarrollado, ya está creado y sabemos mediante un pequeño focus group o un estudio de mercado pequeño que funciona. La pregunta del millón es, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo desarrollo? Un startup tiene dos maneras de poder desarrollarse, donde consigues obviamente un inversor que te apoye en la parte económica, o cuando de tu bolsa puedes crear desarrollos potenciales para poder generar contenido importante para poder vender el producto. Algo que no hemos entendido y por el cual nació el canal de desarrollo potencial es el hecho de que todavía a la gente no le cae el 20. Bueno, es un modismo que decimos en Honduras. No se ha dado cuenta de que de nada sirve tener un producto exitoso, de nada sirve tener un producto de calidad, de nada sirve tener un producto de bajo precio si no lo estamos publicitando. Tenemos que venderlo. Las plataformas más rápidas de venderlo son LinkedIn, como Facebook, como Instagram. E incluso hoy tenemos una herramienta importante que cualquiera podría decir que no, pero hasta TikTok, que es algo novedoso para la juventud. Pero ojo, cada plataforma lleva un segmento determinado de mercado. Eso tú lo puedes buscar, lo puedes googlear e identificar a qué tipo de mercado está desarrollado, si son personas de tal edad a tal edad. Y según las edades y contenidos y profesionalismo de las personas a las que quieras llegar, es que te servirán plataformas como YouTube, como Facebook, como Instagram, como Twitter, como TikTok o el LinkedIn. Va a depender mucho de ese pequeño estudio que tú desarrolles para poder identificar dónde están. Una vez que están ahí, existen diferentes formas de pago. Vas a tener que utilizar tu tarjeta de crédito para generar comunidad, para posteriormente generar contenido y posteriormente poderte anunciar en las características importantes y poder vender tu producto como tal. Esos son los consejos que te puedo dar para el día de hoy. Espero que te hayan servido sobre este tema que está en apogeo, especialmente en estos tiempos donde la tecnología es la herramienta principal para todos nosotros. Un saludo nuevamente a Alejandro en Mississippi, Estados Unidos, y a Luis en Argentina, y estamos para servirte. Si tienes comentarios, puedes dejarlos. Te pido que por favor te suscribas al canal de YouTube. Nos encontrarás como KIM Consulting. Suscríbete y dejas tus comentarios o cualquier tema que te gustaría que tocáramos. También puedes hacerlo directamente en la plataforma de iVoox, de iTunes, de Spotify, de LinkedIn y sobre todo YouTube. Ese es el canal más importante, y nuestra página de Facebook, que nos encontrarás como KIM Consulting, pero bajo el perfil de podcast de desarrollo comercial. Te saluda Obed Martínez. Ten en cuenta que estamos pasando una pandemia importante y tal como yo y como muchas personas lo estamos repitiendo, sigue las medidas de bioseguridad. Lávate las manos, distanciamiento social, pero por sobre todas las cosas, cuida tu casa, cuida tu familia. Gracias y adiós. Gracias por escuchar nuestro podcast Desarrollo Potencial, patrocinado por KIM Consulting. Asesorías, capacitaciones y gestión empresarial. KIM Consulting te ayudará a desarrollar tu potencial en el área comercial, desarrollando y enseñando los procesos, habilidades y usos de las herramientas necesarias para convertirte en un vendedor profesional. Nuestros cursos son variados y puedes encontrarlos en línea en www.kmconsultinghn.com o síguenos en nuestras redes sociales como KIM Consulting en nuestros canales oficiales en YouTube, Facebook, Instagram y LinkedIn.